Bueno, muy buenas noches muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Excelente muchachos, muy buenas noches a todos. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Igual contento a Con- las expectativas de este nuevo capítulo. Este es un Ah, capítulo bueno. mucho, trae mucho para reflexionar, podríamos decir, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es dejar un mensaje, recordar nuestra historia, porque pues ¿No conoce su el historia? que no conoce su historia está condenado a repetirla. Repetirla. Bueno, pero vamos a empezar este capítulo y no sin antes darles las gracias a ustedes, a las personas que nos están viendo, que nos están apoyando por todas las redes sociales. Ustedes son Mm, los mejores, los Total. queremos. De verdad que muchas gracias por todas las reproducciones. Por favor, si usted llega por primera vez a este canal, Todas son 10, ¿no? suscríbase. ¿Todas son 10? Me jodió, me jodió. No, son más de 10 personas, gracias a Dios. Por favor, si llega a este canal, suscríbase, dele like, compártalo, que con eso nos va a apoyar muchísimo. Bueno muchachos, ¿qué tema traen hoy? Pues bueno muchachos, vengo muy a la expectativa con ustedes porque sé que han estudiado mucho el tema. Es un tema muy interesante, muy triste a la vez. Y pues bueno, hoy hablaremos de cereales en nuestro país. Desafortunadamente, De unos eh, pocos, ¿no? Porque lastimosamente tenemos muchos. No, son demasiados. Y realmente ponerse a enfatizar sobre cada uno nos puede tomar perfectamente 3, 4 capítulos. y pues también es como triste que en nuestro país también o sea, Colombia sea como uno de los países que más tenga este tipo de personajes en nuestra historia, ¿no? Sí, lastimosamente tenemos personajes que han roto récords. Que suena feo, ¿no? Romper un récord y más en ese tema. Y más Sí, en ese tema, sí. sí. Y es mucho más denso que la mayoría de gente en esta época de tecnología no conozca el tema. Sí. Sí, la intención de nosotros es recordarles un poco que esto no se quede en el olvido, sino que eh, cuando traemos A colación, a colación estos temas, también es hacerle un llamado pues a nuestro sistema judicial, ¿no? Que tiene muchas falencias y desafortunadamente las penas que se brindan, que se dan en nuestro sistema de justicia no son eh, severos. y Sí, yo creo que no solo al sistema judicial, Kike, sino literal a todo el entorno familiar, porque lamentablemente uno puede llegar a descuidar sus hijos, su familia, y en ese entorno tan denso que vamos a tocar se pueden perder muchos niños, muchas familias, muchas personas. Entonces es un tema demasiado denso. Habrán capítulos para reírnos, como ya lo vieron en el segundo, en el tercer capítulo, que podemos charlar, reír, pero eso es un tema y este capítulo es como para reflexionar y dar a conocer y recordar la historia que ya se sí. vivió en nuestro país. Pero vea que el sistema judicial colombiano suma las penas, pero, o sea, acá no se suman las penas, acá se condena por la más severa, por el, digamos, el homicidio o el delito, mejor, más severo. Que tenga mayor peso. Exactamente. Entonces, ¿Ustedes estarían de acuerdo en una pena, no sé, cadena perpetua o pena de muerte en nuestro país? Y no sería quien para poder dar esa opinión porque ya creería que es muy fuerte. Sin embargo, creería yo que habrían algunos delitos que efectivamente lo podrían llegar a sí, merecer. pues el debate ya se ha dado y Colombia ha firmado unos tratados internacionales que no se lo permiten. Entonces, digamos que eh, subir las penas no va a hacer que esos delitos se disminuyan, ¿no? Pero de Total. pronto aseguran que las personas no salgan libres a seguir delinquiendo. Sí, yo pienso que en verdad para estos personajes sí debería haber algún tipo de De eh, pena más severa. sí, y también como algún tipo se me fue la paloma, pero sí, como algún tipo de pena que pues a estos personajes los haga, pues, como pagar un poco más sus delitos. Sí. Bueno, entonces, sin más preámbulos,
Pues Démosle muchachos, inicio. yo les propongo que toquemos 5 casos de 5 seriales colombianos, pues que para mí han sido como los que más han marcado la historia, ¿no? Pueda que se nos queden varios, pero yo siento que Como puede estos, que no alcancemos a tocar los cinco, puede que no, enfaticemos tanto en uno y se nos vaya la hora hablando pues de yo un solo creo uno. que vamos a tocarlos no muy a fondo, pues para tratar de abarcar los 5. Correcto. Sí. Yo el primero que les propongo es el Sádico del Charquito, que fue pues catalogado el primer serial del siglo XX. El Charquito, una zona muy cercana acá Para los de que no Bogotá. conozcan, el Charquito está en el municipio de Soacha, Sí, en la salida hacia la mesa, hacia hacia Mesitas. Mesitas, hacia Mesitas. Es el Salto primer del pueblo. Tequendama, Es el primer pueblo después del Salto de Tequendama. el Salto de Tequendama. Para los que les gusta la ruta en cicla, Ajá, es bien perfecto, recorrida sí. esa ruta. Se pueden llegar a acordar. Pero bueno, este personaje marca su infancia por el maltrato, por las burlas y pues muy lastimosamente esos traumas de la infancia como el que la madrastra lo vistiera de mujer, que lo obligaran a ir al colegio vestido de mujer, incluso que se presentara como una niña, esos traumas le marcaron su vida. Porque una mamá llegaría al punto de querer humillar a su hijo de esa manera. ¿O con qué razón En este caso, buscaría? en este caso fue la madrastra que lo obligaba a hacer esto. Ahora bien, dice Quique, ¿por qué razón? En este caso conocemos exactamente lo que pasó con el personaje en mención o en cuestión, pero desconocemos qué hay detrás de la madrastra o la persona que agredía a ese infante, porque lamentablemente desde ese punto o desde ahí da un punto de partida del comportamiento de un niño. Vemos que todo esto se forma prácticamente que en la niñez. Si ustedes se ponen, o pues entre lo que vimos, es que prácticamente este hombre fue abusado, fue lastimado, fue agredido desde muy pequeño, desde muy baja edad. ¿Ustedes piensan en que la persona puede, nace ya con ese tipo de comportamientos erróneos? ¿O eso se puede dar a través, la mayoría se dan hasta hacia estos momentos, ¿no? Momentos de humillación, de dolor, de vergüenza. Pero Pues, ¿ustedes creen que un serial o una persona que decide hacerle el mal a otra persona puede ya nacer con con esta patología? ¿O la persona se va dando? pues muchachos, no olvidemos que nosotros estamos influenciados por la sociedad y pues por nuestro entorno, ¿no? Total. Y hay que diferenciar, digamos, sobre estos 5 temas y estos 5 personajes que vamos a tocar. Muchos de estos se han catalogado por los expertos como psicópatas. El psicópata sí, yo pienso que hay psicópatas que no llegan a matar, no llegan a tener, digamos, una conducta delictiva porque han tenido un entorno saludable. Claramente estas personas por sus traumas infantiles, digamos que se acentúa pues, a que lleguen a cometer estas actuaciones, ¿no? Digamos como este personaje. Estamos hablando que el hombre nace en 1930, pues era una época pues Totalmente diferente. totalmente distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Digamos como para ir avanzando en el tema, este personaje, clase media, decide atacar a niñas, empiezan a aparecer lastimosamente cuerpos de niñas en esta zona y pues el personaje tiene una condena Perdón. de Ujú. 5 años por abuso. Son Eh, 5 años di- condenado por... digamos que en esa época pues, las penas eran inferiores a las que tenemos hoy en día, ¿no?
Vamos, correcto. ahí en ese momento él se enfrenta a su primer condena y La pasó relajado, pues pues 5 años. claramente pues sigue con estas actuaciones. Con estas actitudes, Ahora con estos bien, comportamientos. si no estoy mal, él, no recuerdo el nombre bien de él, se me va de la cabeza en este momento. Si- Es Daniel Camargo. Daniel Camargo eh, era un tipo súper inteligente. Si no estoy mal, tenía 117 de coeficiente intelectual y sabía 2 idiomas. Manejaba el inglés y el portugués a la perfección. Él cuando fue condenado ¿en dónde? En los cinco Eh, años en qué prisión estuvo. no, esa pena fue creo que aquí en Bogotá. Él tuvo una segunda condena que la purgó en esta cárcel mítica de Gorgona, ¿no? De Que Gorgona. está rodeada por Ah, el mar y eso. esa que queda Es como por el Pacífico. Sí. algo así. Y ¿Pacífico o Caribe? No, el ¿No? Pacífico. Pacífico. fue Listo. tan áspero, parce, que el man ha sido el único documentado que se escapó de dicha cárcel. Esa cárcel ya no estaba funcionando, ¿no? No, No, ya no no, funciona. desde hace muchos años. Ahí lo condenaron a 30 años y se fuga. Llega a Ecuador. La Gorgona era muy famosa porque tenía muchas serpientes. Sí, pues Era, rodeada hasta de tiburones, ¿no? sí. Pues hay mucha leyenda también Sí, sobre falta esa. ver si sí es verdad, ¿no? Sí, Pero Y era muy aislada. Una imagínese, isla, una cárcel de máxima seguridad a nivel americano, ¿cierto? Se sí, podría pues no decir sé. que Pues latinoamericano, hablemos de qué lo nivel. cierto es que la única vía de acceso, aire y mar, ¿no? Y mar, exacto. Para No hay poder más. salir de la cárcel tenían que nadar alrededor de casi 30 kilómetros. Este hombre pues sí se inventa como una especie de canoa improvisada y llega a las costas de Ecuador y allá sigue su vida delictiva. de película. Sí, De eso es de película película. totalmente. Y lo que más impacta, muchachos, es que ver que las personas utilizan su inteligencia o una persona tan inteligente que maneja dos idiomas para esa época, ¿no? Porque pues hablamos que a esta época, hoy en día, una persona puede manejar perfectamente 4 idiomas, ser políglota, normal, Sí, porque claro. hay mucho acceso al internet, hay diferentes llaves de acceso, diferentes canales, pero para esa época que estamos hablando de 1960 Pues y... sí, pues era la época de los mi- 70, digamos. Pongámosle 1980, para tener usted ya 2 idiomas, manejar el portugués a la perfección y el Sí, inglés, y Total. tener un coeficiente intelectual documentado de 118 para esa época era demasiado. Y ver que esa inteligencia que tiene o ese don que le dieron es utilizado para otra clase de cosas, como lo es haber agredido y que está documentado más o menos con 170 muertes. Pero ujú. muchachos, ¿cuál era el modus operandi de... De él pues no se tienen tantos registros, pero sí el patrón era las mujeres, las niñas de 14 a 20 años. Terrible. Solo mujeres de 14 a 20 años. Sí, pues, básicamente todos estos personajes repiten ese patrón, ¿no? De son muy habilidosos para engañar, como para crear estrategias. Este tipo hasta se hacía pasar por celador de algún ¿En comercio. serio? Llegaban las niñas que él iba a atacar y decían, no, usted se está robando algo. Y llegaba una tercera persona como, venga, yo le ayudo. Y la llevaban a una cafetería, la drogaban y ahí ya pues empezaban Sus crímenes, sus sus crímenes. actos. Sí. Lamentablemente Sabemos sí. pues que no podemos contar todo con lujo de detalles por el No, tema y de... también esto pues no es No es llevarlo al adecuado, ¿no? morbo, sino pues Ni hacer apología, ¿no? Es sí, muy importante. Es un tema más como documental, educativo. documentado, sí, sí. Sí, muchachos, Pero bueno, ¿cómo se llama? Este es el asesino del charquito, del charquito. del charquito. O el monstruo de los manglares, también lo conocían así. Mm, Porque pues las víctimas aparecían en los manglares del charquito. él siempre sus víctimas las dejaba en este punto, ¿no? Sí, Sí, por sí. eso se denomina el monstruo del Cuando, charquito. y algo muy importante es que, digamos, él purgó 2 condenas. Se fuga
y ahí no para su vida criminal. Otra persona pensaría, ¿no? De pronto, Se bueno, recapacitó, ya exactamente, recapacitó, pero no. no, esto prácticamente lo han documentado y los expertos dicen que estas personas, esas conductas no cesan. Siempre van a seguir con estas conductas lamentables para muchos, ¿no? Triste, ¿no? Sí, Triste que un ser humano pues satisfaga sus necesidades con este tipo de comportamientos atroces. sí. No, y pues, lo que dice Mauricio, se documentan 170 crímenes entre Colombia y Ecuador. Mm. Pero Creo que también en la pero frontera de Brasil, si no estoy mal, o solo es Colombia y Ecuador. yo tengo entendido que solo Colombia y Ecuador, Colombia, ¿no? Ecuador, sí. Digamos, pero el personaje que sigue es todavía más Y más conocido, sorprendente, ¿no? sorprendente y conocido por toda Sí, la audiencia, a usted le creería yo. parece que es más conocido. Sí, Yo claro, siento porque es más que contemporáneo. El monstruo del charquito, al ser una persona o a ser un caso de los años 70, sí, 80, es un poco más alejado de las personas del común. En cambio, el caso que viene en este momento, creo yo que lo conocen todas las personas que están más o menos por la misma edad de nosotros. Creería que todo el mundo lo conoce porque todo el mundo lo sí. escuchó. Ya, Jóvenes ya muchachos. como para pasar al otro, pues mencionemos, el tipo nace en 1930 y en la cárcel en Ecuador, él es capturado nuevamente en el Ecuador por sus delitos y un familiar de una de las víctimas lo apuñala y muere en 1994, muchachos. La víctima No, un familiar. un familiar. Ah, ok, ok, ok. O sea, la víctima llega al No, centro. un familiar de la víctima de una de las Ok. víctimas en Ecuador, al enterarse pues que el tipo estaba en la misma cárcel, lo ataca Ok, oiga. en retaliación Por todo lo por sucedido. todo lo sucedido, Claro. O sea, él fallece estando en prisión. estando en Exacto. prisión. Ya estaba cercano a salir y todo porque recordemos que en todos estos países de Sudamérica las penas realmente son muy bajas, Estamos muchachos. hablando del monstruo de los Del caña. charquito, no, El Del del, charquito. del charquito. Ok. charquito, sí. Él muere en la cárcel. Ok, ok. Ok. Sí. El siguiente, perdón, qué pena, muchachos. Estos fríos están brutales. Abríguense. Sí, abríguese. Bueno, el monstruo de los Andes, muchachos. Este es todavía más lamentable porque se documentan, pues, básicamente por los testimonios de él, se documentan 300 300 niñas. víctimas, niñas. He conocido muy poco la historia de él. Pues bueno, yo creo que él es famoso por todos sus crímenes y por todas sus fechorías que cometió, pero algo muy desafortunado que yo siento es que esta persona como que estaba muy destinado a la infancia que tuvo, si me hago entender, porque él viene de muchas desgracias, de muchos como acontecimientos que Acontecimientos pueden forzar, desafortunados, sí, sí. exacto, sí, de pronto, Sí, a veces suena esto a justificación, sí, pero a veces hay que pues, buscarle de pronto la explicación del Del por por qué, ¿no? qué. ¿Por qué estas personas se convierten en personas tan malas, ¿no? lo que yo les decía, una persona nace con esas patologías o a través de ciertas, Pues el punto de Danilo es que nacen, para mí, viendo e investigando todo lo que investigamos y todo lo que conocimos frente a estos casos, para mí se hacen. Porque lo que usted dice, en el monstruo de los Andes hay mucha suma de acontecimientos que nos da el resultado de lo que está pasando o lo que pasó en su momento. Sí, claro. Digamos, la tragedia de este personaje incluso inicia antes de nacer. Su padre fallece en serio. en situaciones pues violentas, lo podemos decir así, ¿no? Su madre en unas condiciones muy precarias tiene que vender su cuerpo y una madre pues con sus hijos
atendiendo a sus clientes Claro, sí. y la habitación de los niños a la habitación en la que ella atendía a sus clientes, lo único que los separaba era una cortina. O sea, ella atendía a sus clientes en el mismo dormitorio donde tenía a sus Prácticamente, hijos. Prácticamente. prácticamente. Dios mío ¿Qué, santo. qué tenían que hacer los niños? Escuchar Vivir con per- todos esos sonidos, olores, olores, exactamente. no sé, de pronto actividades violentas. Sí, Sí, porque claramente si retomémonos hacia la época, estamos hablando de que si hoy en día ese modo o ese trabajo que es el más viejo que existe en el mundo, todavía está catalogado o está pintado o está tachado con mal visto, mejor dicho. Ahora remóntenlo hacia esa época como existía el machismo. Claro, El total. machismo era superior, el maltrato a la mujer era muy denso. Entonces ahora lo que decía Danilo, nada más lo separaba una cortina. Y usted como hijo, por más pequeño que fuera, tendría que 4 o 5 años el sí, muchacho y poder observar, porque prácticamente observaba, Claro, oía todo eso lo que le pasaba a la mamá basándose que estaba prestando ese servicio, más los maltratos que con ello podía estar pasaba recibiendo. Y un niño, pues y desafortunadamente a esa edad no debería estar en ese en ese ambiente. no, ambiente. y no olvidemos que la edad de los 0 a los 4 años determina muchas cosas, ¿no? Ujú. Y de los 5 a los 9 años, pues totalmente más, ¿no? Entonces, esa vida así trágica, su niñez maltratado. Pero él, aparte de ese tipo de cosas, vivió aún, o sea, persona en verdad que yo digo destinada al sufrimiento, una persona que en verdad estaba destinada pues a a este mundo oscuro, porque desafortunadamente entiendo que él fue echado o fue sacado de su casa. No me acuerdo muy bien la razón por Sí, qué su madre él, él fue expulsado de su casa por intentar abusar de una de sus hermanas, consecuencia, yo creo, de lo De lo mismo que de, que él vivía, vivía. de lo claro. que veía y vivía, claro. Digamos, él termina después de ese hecho en la calle, viviendo en la calle, Un habitante de pelado, calle ¿qué prácticamente. años? ¿Cuántos años tenía Creo Nueve, que aproximadamente? nueve nueve años, 9 años, años, a ¿Nueve los años 9 años, tenía? sí. 9 años. Sí. Él más o menos a los 12 años, alguien lo trae, pide un aventón, lo traen aquí a Bogotá, sigue pues viviendo en la calle. Ahí, digamos que corre con la fortuna y lo adopta una pareja americana. Estadounidense. Que uno Americana. creería Uf, la rompió. pues no la Hermano, Bueno, rompió, pero pues uno dice, bueno, digamos, ahí tiene como su primer acercamiento y conoce que es una familia, ¿no? Que es educación, que es ir a un colegio, pero lastimosamente ahí sigue su tragedia. claro, él tiene la fortuna de estudiar para esa época en un colegio, y se me fue el nombre, lo tenía súper presente. aquí en Bogotá. Sí, aquí en Bogotá. Ok, De padres, de Sacerdotes, sacerdotes. sacerdotes, para ser más claros, ¿no? en donde lamentablemente uno de los profesores abusa de él, y no solo abusa Terrible. de él, sino a su vez es, es ¿cómo se dice? Presencia el abuso de varios sacerdotes hacia los niños que estaban en el colegio. Entonces, empiezan a sumar y a sumar y a sumar muchas más consecuencias Desgracias. muchas más desgracias. Desgracias, sí. Increíble, increíble pues uno pensaría que en un sitio de estos, pues los niños van a crecer con una educación buena, van a estar cuidados, protegidos, pero desafortunadamente en ese entonces pues el mundo estaba muy perturbado por este tipo de cosas y, Y, y más ser tan cercano a la religión que este tipo de cosas y sucedan. no solo lo perturbaba en ese entonces, ¿qué pasa? Reitero, estábamos remontándonos hacia la época, no había comunicación, los niños no tenían la comunicación que hoy en día tiene un niño con, con nosotros como padres. Y para esa época lo que le sucedió a él no se lo comentó a su papá, lo cayó para él,
pero habló con su papá, Reprimió, reprimió eso, reprimió todo ese tipo de acciones. reprimió todo ese tipo de acciones y le comentó a su padre que no quería estudiar más en ese colegio. El papá, escuchándolo, lo retira afortunadamente de ese colegio para poder pasar al siguiente capítulo de su vida. Pues después de esta tragedia, el hombre vuelve a la calle. Vuelve a ¿Vuelve a la la calle? calle, se dedica al hurto de carros De acá carros. en Bogotá. Ahí sigue la siguiente desgracia, ¿no? El tipo es capturado, va a la cárcel, No puede ser. Definitivamente las personas está... están en un sendero donde pues las desgracias los persiguen. Tristemente, no sé si uno puede decir karma de pronto de alguna vida anterior o pero pues yo siento que son personas que nacen ya en un mundo, desde el momento en que llegan al mundo, su camino está destinado hacia la desgracia, hacia el sufrimiento, hacia cosas terribles y pues bueno, este personaje es un ejemplo de eso. Sí. No, y haciendo un paréntesis, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Hay muchas personas que han vivido tragedias y no por eso se han convertido en personas malas, ¿no? Exacto, También porque si hay, o todas sea, las... esto yo creo que son excepciones, son lunares, pero pues realmente, Porque el fin no justifica los medios. Sí, porque si realmente pasó. hablamos de desgracias, de aquí de este trío de parceros, de amigos, o acá a producción, a alguien no le ha pasado una desgracia. Todos hemos tenido alguna Todos, desgracia, todos. pero Pero no quiere decir que esa desgracia dictamine nuestro camino. eh, Total, bueno, total. volviendo al tema, el tipo en la cárcel es maltratado y abusado por 4 personas. En la misma En la misma prisión. Sí, prisión. en la misma prisión. Él, en forma de venganza, improvisa un arma blanca Con los cepillos de y dientes. ataca a estas 4 personas que le habían hecho ese daño. Y ahí, digamos que él descubre como esa fascinación, Sus primeras 4 víctimas. Sí, descubre esa fascinación pues, desvivir a una por persona. Desvivir a una desvivir a una persona. persona. De ahí, pues ya sabemos que inicia como esa vida delictiva, pero Pero bueno, asesinó desvivió a 4 personas en la cárcel. ¿Por qué salió este personaje? O no, sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Estábamos hablando de una época donde las penas eran muy mínimas y digamos, este hecho le aumentan muy poco porque es catalogado prácticamente como en defensa propia. ok, ok. El hombre sale y ahí viene su apodo, ¿no? Esa, digamos, yo siento que situaciones como esa, pues la justicia, puede uno evadir la justicia, ¿no? Lo que dice Danilo. Sí, Pudo haberlos matado en represalia, pero la justicia dice, no, fue en defensa propia eh, y puede pagar penas mínimas. Sí. total. Este personaje, el patrón, hablamos de patrón porque es básicamente, digamos, esa población que ellos eligen para atacar, ¿no? Pero curiosamente, Danilo, en las entrevistas que él tiene y todos los seriales que vamos a hablar el día de hoy, ellos no identifican un patrón. Ellos no, si les preguntan que cuál era el patrón o cuál era el modus operandi de ellos o cómo elegían a sus víctimas, ellos no colocan siempre eh, el patrón de cómo elegir a su víctima. Ellos no tenían un patrón. O sea, Lo dictamina un psicólogo basándose en toda la actividad forense que se realiza. Entonces el modus operandi o el patrón que él tenía eran niñas, se me va jóvenes, me imagino. muy Muy jóvenes. No, de niñas, hecho, este tipo infantes, ¿no? sí atacaba niñas Niñas, desde los 9 años, si no estoy mal. no, de 4 a 8, 10 años. Digamos, en la zona en la que él pues, delinquió, hay mucha influencia de comunidades indígenas. Él básicamente o mayoritariamente atacaba a niñas indígenas o mestizas. Donde operó él fue en Colombia, Ecuador y Brasil. Él se No, alcanzó a... Perú, Perú, perdón. Perú.
De ahí el apodo, ¿no? Que está influenciado en toda esta zona La de cordillera de los Ah, Andes. occidental. ok. Mm. Digamos, aquí en Colombia se documentan 100 más o menos, 100 100 crímenes. muertes por él. Y Terrible. en Perú, una comunidad indígena, él ya había delinquido mucho allá en Perú, pero una comunidad indígena se da cuenta de De uno de lo que estos pasó. abusos y lo ¿Y qué capturan. pasó? Y usted sabe que las comunidades indígenas tienen como sus propias leyes, su Claro, propia sí. jurisdicción. Al tipo lo entierran y lo bañan en miel Lo para que se entierran lo hasta el coman, cuello. ¿En Lo para entierran serio? que hasta se el lo, cuello, así tipo de película, tipo Indiana para Jones. que se lo Sí. Lo comieran entierran hasta el las cuello. hormigas. ¿En serio? Le arrojan miel en la cabeza para Sí. que las hormigas puedan devorárselo. Mas no es, o sea, las cosas, ¿no? No se concluye esa condena indígena, sino que es salvado por Una misionera. una misionera Una que misionera. aboga por él y dice que él debería pagar su condena por la ley. Sí. Esa misionera debe estar dándose golpes de No, pecho y de en su hecho momento, si estará o no estará en este momento en este No, ya no mundo. está, ya no, no no está. le prestan como mucha atención, lo dejan libre. El tipo va a Ecuador a seguir en las mismas. Hay algo tremendo cuando usted habla del modus operandi de él. Y es algo denso porque yo soy padre de una niña muy pequeña y él se deleitaba viendo a su víctima morir en los ojos, Asfixiada, ¿no? asfixiada. No mataba de noche, ¿No mataba de noche? no mataba de día porque le encantaba ver el brillo de los ojos ¿En serio? que destellaba el último suspiro de su víctima. Uy, muchachos, No, terrible que y hacerlo a plena luz del día. Uno pensaría que este tipo de personajes escogen la noche, sitios Sí, o sea, tal era la ocultos. psicopatía de él que él se deleitaba viendo morir a su víctima en los ojos, o sea, le encantaban los ojos de sus víctimas. y él les decía las muñequitas, ¿no? Las muñequitas, Las ¿Sí? sí. muñequitas. Se refería Enfermo. así a las niñas. Pero De pues es hecho, que, también cuentan que dormía con sus ¿En cadáveres, ¿no? sí, serio? y fue uno de los seriales, no solo que dormía con sus cadáveres, sino que tenía relaciones con los cadáveres. Necrofilia. Necrofilia, Necrofilia. Uy, Diosito. muchachos. Sí. Este tipo va al Ecuador, allá sí lo capturan. Después de pues, lo mismo. ¿Y qué Allá pasó con él? en Ecuador también se documentan como 110 casos. El último, intentando raptar a una niña en una plaza de mercado, la niña grita, pide auxilio, la mamá se, digamos, se pone alerta, la comunidad lo captura y lo entrega a las autoridades. Allá también paga una condena muy mínima y el tipo sale libre. Hay videos ¿Sale libre? donde él sale libre, Yo paga vi el una video condena como de él. de... No creía, pues, es un señor que 40, Sí, 45 más o años menos. y, pero pues, un tipo con todas estas atrocidades salir de la cárcel, o sea, Por increíble. eso es cuando nos pregunta ahorita aquí qué pensamos de pronto de una condena. Una persona que o desvive a un ser humano, pensaría yo que no debería tener nuevamente vía libre. Lamentablemente ay, ¿cómo es que hablabas ahorita de lo del sistema judicial? Nuestro Sí. sistema judicial eh, a su vez tiene un psicólogo dentro de todas las cárceles que dictaminan que ellos ya se encuentran curados, se podría llegar a Yo decir. respeto mucho la labor de los psicólogos porque ellos en verdad hacen una labor muy grande. Pero yo creo que un personaje de estos, para mí, Envuelve. perdería cualquier tipo de, no sé, esto para mí es un beneficio que se le hace porque pues No debería ni siquiera no tener un debería, psicólogo. Pero debería perder, debería perder cualquier beneficio ante la sí, justicia. Total. pues básicamente eso es lo que pasa en la actualidad, ¿no? El que comete un crimen
ante un menor de 14 años ya no tiene rebajas de penas y las penas ya van Deberían ser a severas. los 60 años, que prácticamente ya es purgar Casi una que cadena una perpetua. perpetua, sí. Digamos que entre una persona con 20 años ya se enfrenta a salir a los 80 y más que no tienen rebajas, ¿no? Digamos, en eso sí siento que el sistema judicial ha avanzado y pues se corrigió eso que pasaba en el pasado, ¿no? De- Digamos, más adelante vamos a ver por qué, digamos, se abrió ese debate con ¿Del otro por qué? personaje ya más actual, otro serial más actual. Se abrió un debate del por qué pues, deben purgar penas más severas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, este tipo sale, dura una hora libre y es deportado a Colombia. Acá en Colombia sí lo determinan inimputable. Prácticamente está internado en un psiquiátrico. Ahí pasa unos años y le dicen, usted ya se curó, hermano. Se puede ir. Desafortunadamente, haciendo un paréntesis, la justicia muchas veces en nuestro país, la verdadera justicia aplica para el que tiene dinero. Para el que no Porque tiene, ¿no? Para el que no para tiene, el, aplica para el que tiene. Porque Ah, bueno. desafortunadamente él ataca a niños, pues, Sí, o a de bajos familiares de bajos recursos. recursos. sí, 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 eso sí es cierto. Triste. Bueno, muchachos, este personaje es más enigmático y como, digamos, misterioso porque Muchachos, de él no se tiene registro eso de les iba a que... preguntar. ¿Qué pasó con él? No se tiene registro de su muerte o de su deceso. La ¿Cómo última así? vez que se vio en Cali, sí, no, perdón, Sí, en en Cali. Cali visitando a su madre, pidiendo plata a su madre prestada. ¿En serio? Él no ha... Sí. Y la última ¿No se vez tienen registro de fallecimiento de este no, personaje? No. perfectamente podría estar viviendo a la vuelta de la esquina y nadie lo Sí, sabría. digamos, ya en esta época tendría por ahí 88 años, ¿no? Es muy mínima la posibilidad de que esté vivo, pero en 2012 hay un caso que sigue abierto de una niña en Tunja que cumple Increíble. completamente con el patrón que el tipo y el modus operandi que el tipo Pero pues ejercía, ¿no? no hay un cuerpo, no hay un cadáver, algo que No, demuestre que este No. personaje no. ya no El está caso entre todavía se nosotros. encuentra abierto Increíble. y está Sí. sin investigación. En este momento quedó Digamos sin... que me llama la atención de este caso que de esto pues no hay registros, no hay como una investigación muy a fondo. Exacto. Digamos, todo lo que se sabe de él es básicamente porque salió de la boca de él. Él, cuando lo capturan, dice que él era cómplice de un tal Patiño. ¿En El serio? Patiño nunca apareció, nadie lo conoce, o sea, prácticamente era él. Podría ser un seudónimo de él mismo que inventaba para hacer... Recordemos que pues es un psicópata Sí. y muchas veces estas personas se escudan o tienen una doble personalidad y el Patiño pudo haber sido la doble personalidad que él usaba para poder desvivir a todas las Porque personas que hizo. el tipo en la cárcel, en su paso por la cárcel en Ecuador, le cuenta a un militar Todo lo que pasó. todo lo que hacía y todo lo que pasaba con sus víctimas. Increíble. Y de eso es lo que se tiene registro, básicamente. Digamos, ya con el siguiente personaje ya hay investigaciones, de hecho Increíble. ya hay testimonios porque hay varios niños que se salvaron de las garras de este tipo, ¿De qué van a hablar ahorita? de Luis Alfredo Garavito. Ah, no. El más conocido. Sí, El más conocido. El, este sí siento que es el más conocido. Sí, yo creo que es el yo más siento conocido de que, todos. o para mi percepción, yo creo que no ha visto un serial más grande en el mundo que este personaje. Sí. No creo. Sí, o sea, documentado en la en- actualidad no, pero documentado, pues obviamente el monstruo de los Andes tuvo muchas más Pero muertes. digamos, en el mundo, tengo entendido que Jeffrey Dahmer en su momento, o sea, los comportamientos erráticos de Jeffrey Dahmer, o sea, son terribles. Sí, Pero no creo que llegue a igualar, aunque sea los no, talones, a este personaje. no, 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 y ¿Qué mancha, qué lunar tan grande tiene Colombia con este personaje? eso sí es muy no, es que cierto. Jeffrey Dahmer era totalmente algo diferente a lo que pasó con Garavito. O sea, Pero, Garavito es, o sea, no sé cuántos,
cuántos crímenes Do- tiene comprobado. para Víctimas. para él, o sea, para él en todo lado, en sus entrevistas, dice que él nada más tiene 170 O sea, víctimas, tener en su mente, en su conciencia de cuántas víctimas tiene, pero no las tiene Pero, tan seguras venga, porque ahí nos vamos a pero igual, son 170 que él puede se estar estima que son reconociendo. 200. se estima que son Ahí nos 200. vamos a adelantar un poquito, pero este tipo guardaba registros, guardaba mapas. De eso tengo entendido también. Digamos, él delinquió en 11 departamentos de Colombia, se sospecha que también en Ecuador y en Venezuela, pero él tiene claridad de todas sus víctimas. Guardaba una libreta, también guardaba los mal llamados trofeos, ¿no? Porque ustedes sí sabían que los seriales siempre guardan Un trofeo de cada una. un trofeo que es una pertenencia. Digamos, este tipo guardaba sus carnets, de pronto guardaba sus relojes, guardaba prendas de Prendas de vestir. vestir, uy, no, El tipo terrible. también, digamos, como todos los psicópatas son un poco egocéntricos, ¿no? Guardaba los Cuando, recortes de prensa. cuando lo capturan por primera Esto vez, para ellos ya es un premio, sí, total. El como tener el reconocimiento, el sí. tener el reconocimiento. Sí, Exacto. Cuando eso lo es un capturan premio. por primera vez, le preguntan a su hermana que si conocía pues de lo que estaba pasando. Él le había dado a guardar a su hermana un paquete donde estaban todos los recortes de La hermana. sí, los Sí. recortes de periódico donde se encontraba cada uno de sus víctimas. Oiga, no sabía que este personaje tenía familiares así. Sí, sí, él tiene hermanos y de hecho en sus últimos días lo visitaban sobrinos también en la cárcel. Increíble que este personaje, o sea, la familia tenga que cargar la cruz de ser el familiar de este monstruo, ¿no? Lo tremendo es que él no dimensiona y no tiene claro qué fue lo que hizo. Por eso hablo yo de que el psicólogo en su momento le dice está sano, porque él dice que no es, o sea, que él acepta lo que hizo, pero que no acepta que nadie lo trate ni le diga que él fue un asesino de niños. Él no le gusta que se lo mencionen, no le gusta tocar el tema con amigos, o sea, claramente él está No le condenado por gustaba eso. porque ya murió, ¿no? Pues sí, no le gustaba. Reprime ellos, trata, por decirlo así, Yo creería, reprimir todo ese... sí, yo creería que reprime eso. De hecho, no le gustaba ni que lo llamaran por el apellido, ¿no? Le gustaba que lo llamaran Luis Alfredo, pero no le gustaba que le dijeran Garavito. Claro, el Y apellido es como su sello, ¿no? no, pero digamos a él le decían la bestia, ¿no? La bestia. Por las atrocidades que les Claro, es que hacía son a 200 las muertes, víctimas. 200 muertes de niños. Claramente, para esto, nosotros vemos Este, pues ya también, qué pena que lo interrumpa, este ya tenía como un patrón total. más nómada, atacaba en una zona, se trasladaba a otra. Entonces, este tipo sí ya demuestra un poquito más de elaboración, como más inteligencia. El tipo era súper hábil para engañar a los niños, les decía, acompáñeme, vamos a coger un ternerito en terminales, en plazas de mercado, en los parques principales de los pueblos. Ustedes también saben que él atacaba a niños vulnerables, ¿no? En la época de los 90, aquí ya estamos situados en los 90. Desafortunadamente, pues supongo que la mayoría de los seriales de los que estamos tratando, su fijación o su víctima son niños. Sí, porque son víctimas más, digamos, me perdonarán, pero son más vulnerables, son más Débiles, débiles, los ¿cierto? niños son fáciles de engañar, los niños son fáciles de convencer, fáciles de manipular. No, y de hecho el tipo tenía una habilidad no solo para engañar niños, él se hacía pasar por brujo, decía que dominaba la ouija, creó Uno, fundaciones falsas para recoger uno de dinero. sus primeros trabajos fue como vendedor y fue donde se dio cuenta que tenía una habilidad para envolver a la gente. ¿No? ¿En serio? Inclusive el tipo esta se disfrazaba de sacerdote. Es que es donde yo voy. O Ay, sea,
llegar a crear o sea, tener muchas facetas en sus crímenes. Crear muchos personajes para poder causar un crimen. Engañar. Engañar. Digamos, él también en varias entrevistas dijo que quería ser sacerdote, ¿no? Y de hecho fue abusado por uno de estos. Él dice que a este sacerdote lo mandó a desvivir. ¿En serio? Sí, sí, el tipo se vengó. Lo mandó a desvivir. Él en un documental que le hizo Pirri en el año 2008 se muestra como una víctima de esos abusos, de ese maltrato. Y lo tremendo es que de todas las víctimas que tuvo, cuando la policía halla todas estas fosas, porque la primera fosa fue hallada en 1980 y No, debe ser 90. 1968, sí. No, no, porque estamos hablando que él inicia a atacar niños en los 90. Él inicia su vida delictiva como en el 92, Sí, 90. como en el 98 fue allá la Ajá, primera sí, fosa con porque 17 niños. de hecho, 17. a él lo capturan en el 99, muchachos, en Villavicencio. Pero imagínate, La que iba a ser su última víctima, la que fue su última víctima prácticamente, fue salvada por un habitante de calle, que se da cuenta ¿En del serio? hecho y tira piedras y lo salva. De este niño también hay entrevistas ya pues de grande, ¿no? de todo lo sucedido. Qué trauma haber sobrevivido a un monstruo como este. ¿No? Y digamos, tampoco olvidemos que en esa época la investigación acá en Colombia era No casi era nula, ¿no? total. Digamos, los forenses acá no existían Pues al ser un prácticamente. país de O sea, tercer se mundo, estaban hasta ahora como adecuando en ese tema. O sea, Entonces acá era era muy muy primitivo ese tipo de de tecnología. investigación. investigaciones. Y era muy difícil seguirle el rastro porque él se trasladaba, era muy hábil. De hecho, él estuvo varias veces capturado, pero siempre se identificaba Con otro nombre, con otro nombre. con otro De nombre. hecho, el día que lo capturan, él trata de confundir a las autoridades y se identifica como Bonifacio. 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 Ujú. Ahí nos fuimos un poquito para adelante, pero si me permiten, me vuelvo un poquito. El tipo eh, estaba abusando de un niño en un cañaduzal. Este cañaduzal, el tipo fumaba mucho, se incendia. Y Cañaduzal es donde Un siembran sembrado de caña, caña. ¿no? Ok, ok, Muy típico del Valle del Cauca. ok. Entonces fumaba mucho, tira una colilla, se incendia este cañaduzal y él tiene que salir Corriendo. corriendo. Entonces el tipo se alcanza a quemar, deja un zapato, deja unos anteojos. Esa fue la Deja, primera pista que tuvo la autoridad. deja zapato izquierdo, se alcanza a quemar brazo izquierdo, No deja tenía los ni idea. lentes, con lo cual la policía identifica que era un hombre de más o menos 40 años porque hallan en uno de los lentes de sus gafas y tenía, ¿cómo se llama? Que eran bifocales. Mm, Por ello alcanzan a deducir que es el primer acercamiento de la ley o de la policía al saber qué tipo, con qué hombre se encontraban. Decían que tenía una falla estaba cojo o tenía una falla en la cadera porque se le notaba un zapato Por el tipo de mucho la más pisada, ¿no? gastado por la pisada. Sí. oh, Él ok. cuando se escapa de allá, como dice Danilo, era muy hábil porque él sabía que lo iban a buscar allá. Él lo que hizo fue trasladarse rápidamente hacia otra ciudad, no recuerdo hacia cuál, y se alcanzó a hacer una curación en Él, una él, droguería él viaja a Pereira para en Pereira. despistar, no la hace allá en el sitio porque sabe que Lo pueden, lo lo pueden pueden pillar, descubrir, ¿sí? sí. Viaja Viaja a hasta Pereira. Pereira solo para hacerse la curación en la parte inferior del brazo izquierdo. Este personaje pues, ya no está con nosotros, ¿no? Desde el No, 2023 afortunadamente. ya no está. Afortunadamente. Qué triste que tenga que pasar tantos años para que... Digamos, ahí era La lo justicia que les divina, decía, porque digamos, murió de cáncer. este documental que hace Pirri en las manos de Dios, muy importante porque el tipo ya prácticamente le quedaban 5 años para salir libre. Y gracias a ese boom mediático que da Pirri, digamos que hasta los senadores dijeron, no, ¿cómo así que va a salir libre?
tenemos Muchos que hacer senadores algo. hicieron carrera política con esto, Sí, recuerdo. claro, eso se Mm, habló de cadena perpetua, de muchas cosas. El abogado que lo representaba a él descubrieron que era un abogado falso. No, ese Sí. es un caso, digamos, este caso nos da para un capítulo completo. uf, total. Triste, triste. Después de este, muchachos, viene el imitador, ¿no? El La- Ya pasamos imitador. a sí, otro Sí, sí, pero serial. digamos, es catalogado como imitador de Garavito. estamos cortos de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que pasar muy encimita. Si ya a la gente le gusta, pues podemos enfatizar Si a más en ustedes les cada... gustó o les está gustando esto y quisieran hablar o nos quisieran recomendar seriales que de pronto estaremos pasando o omitiendo, déjennos ahí, lo investigaremos y con mucho gusto se lo traeremos Sí, aquí a O, ustedes. o si quieren que ahondemos mucho más del tema y podamos sacar, si quisieran, un capítulo de cada uno de los seriales, lo podríamos hacer para que ustedes pues estén un poco más enterados. sí, muchachos. El imitador se denomina el monstruo de los cañaduzales. Este Uf, ese es un tipo, caso tremendo. el Supongo ti- que por los cañaduzales es Lo- Cali, Valle. sí, 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 él digamos que no eligió al azar los sitios donde operaba Palmira, digamos, toda esa zona yo del Valle digo del que Cauca, cerca a Cali, toda esa zona, Sí. sino el tipo empezó a leer en la prensa los casos de Garavito. Me imagino que el man diría, no, pues mi superhéroe, ¿no? Mi villano favorito. El man lo quiso imitar, escogió lugares estratégicos y lo mismo, raptaba niños, los convencía, los engatusaba y les decía, vamos a coger espiga de caña. y les decía la promesa de trabajo. Los llevaba Promesa con de una trabajo. promesa de Les doy trabajo. 10.000 o 15.000 pesitos y vamos a escoger espiga de caña. Cuando llegaba ya al sitio, les decía, no, hay que quitarnos la ropa porque eso pica, hay que untarnos una pomada, decía él. Mm. Este tipo también tiene varias entrevistas, hay varios libros de él. Digamos, al que le interese el tema, pues los puede ir a buscar. Y bueno, para hacer corto el tema, porque sé que ya estamos acabando, este tipo se documentan 21 víctimas. 21 víctimas. 21 víctimas. También atacaba a niños pobres, Es vendedores triste uno decir, ambulantes. uno dice 21, bueno, son 21, ¿no? Pero son 21 familias, ¿no? Sí, Son obviamente, o 21 sea, no, o familias. sea, Niños llenos a de co- vida, sueños, ¿no? sí, sí, o sea, obviamente es terrible, ¿no? Pero no nos alarmamos por una cifra de estas, ¿no? No, es que lo que yo Como con les, hab- Garavito lo que yo, o lo que el yo Charquito. les hablaba en el primer capítulo, en Colombia estamos acostumbrados a la tragedia. Lo, Acá no nos escandalizan esos temas. lo tremendo es que él cuando está en la cárcel, qué pena ahondar otra vez un poco de sé que estamos cortos de tiempo, pero cuando él está en la cárcel y una de las últimas entrevistas que él da, él dice que se enamoró de un gato, se Cuidado que yo como tengo mascota, gatos. como su mascota, encontró un gato como mascota Sí. y que uno de los presos le hizo daño a su gato y se sintió súper mal. Él dijo que no sabía cómo sentirse, que le dolía mucho que le hicieran daño a su animal y que de esa misma manera él entendió en su momento de cómo se habían sentido las 21 familias de las personas que él ¿En recibió. serio? En la entrevista Uy, lo dice. yo en ese punto lo puedo entender. Yo tengo dos gaticos y o sea, Le pasa algo a sus gatos y se me muere. muero. Sí, muchachos. Yo creo que el de la soga se nos va a quedar para un siguiente Pero capítulo, hable un poco Sí, pero resumido del tema. resúmalo, se lo porque es muy resumo. bueno. El tipo, Este ata- personaje me parece muy Intrigante. intrigante, Sí. demasiado. digamos, los investigadores piden asesoría a Garavito para ayudar a perfilar a este personaje, ¿no? Van y se entrevistan con Garavito y Garavito les dice, bueno, yo ya sé más o menos cómo está operando el tipo, el monstruo de los cañaduzales, entonces estoy viendo que se está trasladando de municipio en municipio. Espera, no entendí. ¿Cambiamos de Cañaduzales hacia otra? No, no, en ese mismo caso, él dura 4 años delinquiendo y en ese transcurso los investigadores del CTI van a entrevistarse con Garavito
para que los ayudara a perfilar a este asesino, para que los Cañaduzales. ayudara a capturarlo No, el de la soga. prácticamente. No, A Cañaduzales. Cañaduzales, sí. Entonces, él les dice, él está operando así, está yendo de pueblo en pueblo, que era más o menos lo que él hacía. Entonces, cada vez que se pierda un niño, vayan y pregunten quién es nuevo en el pueblo, qué han encontrado en la escena del crimen. ¿No? Encontramos una jeringa, un anestésico. Entonces él les dice, bueno, por ahí hay algo. Sí. El tipo solo amarraba a los niños de manos. Entonces dijo, él les debe estar inyectando algo para inmovilizar los de la cintura para abajo. Entonces prácticamente, y dijo, cuando lo capturen, vayan a la casa, que en la casa debe tener todas las pertenencias de los niños, porque él hacía Claro. exactamente lo mismo. El premio Y eso, que eso es un que patrón hablábamos ahorita, que se repite en los seriales, ¿no? De guardar esos trofeos. de guardar los trofeos. Bueno, el tipo en un caso antes del último, a él se le escapa la víctima. Ahí se elabora un retrato hablado y la última víctima se pierde en el pueblo. Un niño que vendía bolis, refrescos, estas bolsitas congeladas, ¿no? El niño se pierde, inclusive la mamá le pregunta al tipo, no, se me perdió mi hijo. Y la mamá inocente que está al frente del victimario, Ella ¿no? le preguntó al monstruo las cañaduzales, Sí. ¿dónde está mi hijo? Sí. Con este cometió un grave error y fue que lo vieron todo el día andar con él. El tipo vendía también helados. Ah, ok. También su modus operandi, su sí, personaje. Sí, ya tenían el retrato hablado de la anterior víctima que se logró escapar de las garras de este tipo. Entonces ya tenían el retrato hablado, ya este nuevo niño que se desaparece, lo ven andar con el man, los investigadores van a la empresa de helados y tienen las dos hojas de vida de dos personajes. Como ya tienen el retrato claro. hablado, de una vez saben, este es. Salen los del CTI en la camioneta y lo ven, lo cierran y lo capturan. Y efectivamente van a la casa y encuentran las Todas las pertenencias del niño. pertenencias de los niños que Este había. tipo era digamos, tan loco que ¿qué prendas se robaba? Los boxers. Los boxers. Se los ponía Asqueroso. él y los hijos. Y se obligaba a los hijos a ponérselos. ¿A que se los colocaran? Sí. Ah, tenía hijos. Sí, tenía hijos. Tenía 3 hijos el tipo. Tremendo. ¿Se conoce si de pronto los hijos también No, de ellos le pues, no cometió se algún conocen. tipo de No, vejamen? no. Este tipo, lo que yo les decía, 21 víctimas, imitador del otro. Hay una entrevista en la que lo reúnen. Inclusive a Luis los Alfredo dos. Garavito y al monstruo de los Cañaduzales. ¿En serio? Este tipo, ya como para finalizar, en año 2024 estaban siendo trasladados por Hace el poco, hace un IMPEC. año. Ajá, por el IMPEC, y se sospecha que las disidencias de las FARC atacan ese vehículo y ahí muere. Muere junto a 2 guardianes del IMPEC y otro recluso. Pero no se sabe si era un atentado hacia él o hacia... No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que estaba próximo a salir también, ¿no? Puede que 20. haya sido algo concertado. ¿Quién Puede sabe? que haya sido algo concertado. Bueno, muchachos, este capítulo se nos fue largo, no alcanzamos a tocar los temas a profundidad, pero pues... Quiero hablar del monstruo de la soga, que es el personaje que más intriga me da. Sí, que yo les que- decía. Démosle 5 minuticos, un resumen rápido y salimos de una. Sí, será, ¿no? Es que es muy... Sí. En 5 minutos no nos da. Yo creo que despidamos, muchachos, y si Bueno. quieren lo dejamos para un nuevo capítulo. Bueno, entonces... Muchachos, pues nada, agradecerles a todos por ver el video, compártanlo. Esto lo hacemos pues con el motivo de documentarlos. De pronto hay muchas personas que de pronto estos temas, de pronto los conocen por encima, pero no le dan cierto trasfondo a lo sucedido. Entonces, pues es una invitación, espero les haya gustado. Y pues nada, siempre esperemos tenerlos aquí en nuestro canal. Muy feliz de que estén con nosotros. Así es. Como conclusión de este capítulo de este tema de los cereales, no descuidemos a nuestra familia, no descuidemos a nuestros niños,
como el primer capítulo lo hablamos también, hay que cuidar nuestros niños, hay que cuidar nuestra familia, todo nuestro entorno familiar, porque lamentablemente todo este tema de los cereales sucede por un descuido también que uno tiene con... Y también mirar muy alrededor, porque la maldad siempre está disfrazada, la maldad siempre se disfraza y acecha a las personas más vulnerables. Así que esta es una invitación a que no seamos siempre desconfiados, desconfiados de todo, no porque sea el señor de los helados, como pasó con el de los cañaduzales, o porque sea el padre de la iglesia, o porque sea el policía. Siempre hay que desconfiar, siempre hay que tener a nuestros hijos muy cuidados y desconfiar siempre. Bueno, muchachos, díganlo lo de ustedes. No, Dar like, compartir Se y lo damos aquí a suscribirse. a Mauricio, que él es el experto. No, bueno mentiras. muchachos, de antemano como dijeron mis compañeros, agradecerles por acompañarnos en un capítulo más. No olviden por favor dar like, compartir este Los capítulo. queremos. Los queremos muchísimo. Ustedes Recuerden saben que quiénes son. estamos Los amo. recuerden que estamos en todas las redes sociales. En Facebook estamos como Así fue la vuelta. 24. 24 YouTube. horas al día. Mentiras. Así fue la vuelta 24. y en TikTok nos van a encontrar como Así fue la vuelta. Van a ver muchos shorts de nosotros, muchos reels, y en YouTube van a poder ver el capítulo completo. Si quieren de pronto que toquemos un tema más adelante, por favor no duden en escribirlos en los comentarios, que con gusto haremos un capítulo específicamente para ustedes. Muchachos, los queremos, Muchachos. los amamos. Adiós. Bye.